Independencia es sinónimo de existir. Lo mismo que el derecho de autodeterminación es sinónimo de existir y de independencia. Lo mismo. Porque no hay otra forma de existir. Porque ¿qué es el derecho de autodeterminación? Por ejemplo. No es más que eso, existir. Porque es la forma de existir que tiene el ser humano. Es la forma. Y existimos y tenemos ese poder para existir, para perseverar en el ser. Los pueblos existen. Y todos ellos llevan implícito ese afán de perseverar en el ser, de querer seguir existiendo. Y eso es lo que el imperialismo niega y lo que se nos niega a nosotros. Aquí no estamos defendiendo una forma de gobierno, sino el hecho mismo de existir. Y nosotros existimos así. Los animales, en cambio, son heterodeterminados porque ellos tienen que responder a los estímulos que vienen de fuera y no responden más que instintiva y necesariamente. O sea que su propio comportamiento y su conducta está determinada desde el exterior, de acuerdo con los estímulos que reciben. Pero el hombre, el ser humano y un pueblo, no es así. Y el hombre tampoco además individualmente, sino como pueblo, porque así es como se han conformado. La selección, la misma evolución nos ha hecho pueblos. ¿Y qué es lo que ocurre con el ser humano y el poder que tiene el ser humano? Que frente al estímulo que le viene de fuera, es capaz, no me gusta mucho la palabra, pero la voy a decir, de ensimismarse, de meterse dentro de sí mismo y de en vez de responder al estímulo de una manera absolutamente instintiva, como tiene que responder al animal, puede elegir entre las posibilidades que el estímulo eso le presenta. No infinitas, porque no es libre en el sentido absoluto, sino entre las varias que le presenta. ¿Y eso qué significa? Que él se autodetermina. Y por lo tanto la autodeterminación es sinónimo del poder humano. Es poder humano y autodeterminación y libertad, independencia son la misma cosa. Por eso todos esos derechos son absolutamente inherentes a los pueblos. No es un derecho que nadie les va a conceder, no es un derecho que va a conceder el Estado opresor, que es todo lo contrario. Y precisamente la falta de autodeterminación es porque alguien pretende determinarnos a nosotros. Pretende determinarnos, pretende fijar nuestro comportamiento y decir no, y negar incluso nuestra propia existencia. La autodeterminación no es otra cosa más que eso. Y por tanto nosotros tenemos, como todo pueblo, que no hemos decidido ser nosotros el pueblo vasco, nos hemos encontrado con que somos el pueblo vasco. A mí nadie me ha preguntado, ¿te gusta ser vasco o no? Y el derecho a decidir, sin embargo, lleva a eso implícito, lleva a que tú vas a decidir si existes o no. Es decir, primero vas a ser demócrata español, por lo tanto renuncias a ser tú, porque formas parte del pueblo español, puesto que la democracia es el gobierno del pueblo. Y una vez que has renunciado a ser tú, luego vas a decidir si quieres existir o no quieres existir. Cosa que es la cosa más estúpida del mundo, porque es absolutamente absurdo. Nadie puede decidir sobre su existencia. ¿Alguno de vosotros habéis decidido existir? No, no habéis decidido porque es imposible, porque no os han preguntado. ¿Y quieres existir o no quieres existir? Existes porque existes, ¿no? Y el pueblo vasco existe. Y no se puede decir que ahora va a dejar de existir para convertirse en demócrata, en miembro de otro Estado, para después, una vez que ya ha dejado de existir, dentro de ese Estado le van a dar el derecho a decidir a ver si quieres existir o no.